Ok, entonces ya aquí con la gráfica, entonces ya está acomodada. Bueno, entonces aquí podemos mirar cuáles serían, por ejemplo, los costos y gastos totales, que es la línea azul, y el total de las ventas, que es la línea naranja, y podemos entonces observar cuál es el punto de equilibrio. Igualmente por acá le podemos dar, agregar etiquetas de datos, y por aquí también para que miremos. Por acá corramos esto. Podemos observar que nuestro punto de equilibrio entonces son 64.777.243, como está acá, y que los costos y gastos totales son 64, y por ende es cuando nuestro EVA es 0, y ese sería entonces nuestro punto de equilibrio. Entonces lo que nos quiere decir que esta zona de acá, que vemos acá, esta zona entonces sería la zona en la que estamos generando valor, y por eso nuestras proyectadas estarían en estos que serían 33.700 unidades, en nuestros 98.000 que nos entrarían en venta, 98.150.000. Y por acá, entonces en este espacio que tenemos aquí, entonces es donde estamos desechando valor, que es donde estamos vendiendo, por ejemplo, en el 70% de nuestro punto de equilibrio, que serían entonces las 15.569, o ya cuando nuestro punto es 0, pues no vendemos nada. Entonces esa sería como toda esta zona que estoy señalando aquí, entonces sería como toda la zona en donde estaríamos destruyendo valor. Entonces ya aquí en esta gráfica podemos observar también que, por ejemplo, nuestro EVA entonces es el más alto, porque también tiene pues los 98 pues de lo que hemos proyectado. Bueno, hasta aquí termino pues mis videos. Igual voy a hacer como un resumen en general como de las preguntas importantes que el profesor hizo en este planteamiento de este trabajo. Entonces obviamente pues ya tenemos acá pues solucionado lo del factor prestacional. En la mano de obra tenemos entonces el total de la mano de obra que se hizo por minutos, el total de la mezcla, los CIF que los asignamos, que el profesor indicó que cuando se asignaban solamente por algo, o sea, solamente se asignaba por mano de obra directa o por algo, pues se había como un mal costeo del producto, que había que asignarse como de acuerdo a la capacidad o de acuerdo a lo que realmente se necesita para poder hacer un buen costeo. Entonces, por eso también agregamos el costeo del arriendo, que es un costo fijo, y que entonces no lo podíamos asignar por las manos de obra directa, sino que era más acorde asignarlo por medio de los metros cuadrados que existen en la propiedad y qué metros cuadrados iba a utilizar. O sea, no era tan fácil saber en qué metros cuadrados iba a hacer las galletas y en qué otros metros cuadrados iban a hacerlas, pero sí podíamos saber la producción en total, en cuántos metros cuadrados iba a operar. Entonces por eso asignamos el costo fijo del arriendo, el costo fijo que es del arriendo, lo asignamos por los metros cuadrados, y ya el resto sí lo pudimos asignar por la mano de obra directa. Entonces eso es como importante pues también resaltar en esta distribución de costos indirectos. Bueno, por acá tenemos la hoja de costos, en donde entonces adicional agregamos que nuestro costo financiero del 1.35 lo sacamos de hacer una valoración o hacer una simulación en Bancolombia, o sea que es una simulación real de un costo de un préstamo de libre inversión a 36 meses por 50 millones de pesos, y lo cual nos dio que la tasa en el mercado a pagar en este momento era del 1.35% para hacer como más exacto la simulación. Entonces por acá tenemos pues como este dato importante.
Bueno, también podemos mirar en la asignación de los costos de la CIF que nos hacían la pregunta, pues que podíamos ver cuántas personas eran necesarias para el proceso de horneado y empacado. Entonces, para el proceso de horneado y empacado, 2 personas, o sea que pueden turnarse en esos 2. Y para el proceso de mezcla se necesita una persona. Nosotros no... El proceso de mezcla tiene un salario mayor porque es un poco más complejo por el manejo de la receta y demás. Y el proceso de horneado y empacado tienen el mismo salario. Pero lo que buscamos no es buscar como alguien especializado en algo, sino que todos tengan el curso de manipulación de alimentos y que puedan, o sea, que tengan posibilidad de rotar en todos los procesos. O sea, que cuando, digamos, haya algún problema con el proceso de mezcla, que la persona de horneado o empacado también sepa manejarlo de la mezcla, para así tener entonces como que no haya pues como a una persona indispensable. Tenemos, entonces aquí encontramos que para el proceso de horneado y empacado necesitamos 2 personas y para el proceso, las personas a contratar en la mezcla tenemos una persona y que vamos a tener un tiempo disponible, pues que vamos a tener capacidad disponible porque solamente se va a trabajar un turno de 8 horas al día. O sea que si queremos aumentar la producción lo podríamos hacer abriendo por ejemplo otro turno en donde entonces se necesitarían más empleados, pero también crecería pues la producción y las ventas. Tenemos entonces la hoja de costos. Bueno, entonces el estado de resultado absorbente y el estado variable. Entonces, como tenemos capacidad disponible todavía, entonces escogemos el producto que mayor contribución marginal bruta nos da. Y entonces en este caso serían las galletas, porque serían esos 1361.18 porque tenemos capacidad disponible todavía para producir. Entonces, ¿qué pasa con esta contribución marginal bruta? Lo que pasa es que ya los costos variables son muy mínimos y los costos varían en muy poco, y los costos fijos, pues como ya están asignados al periodo, entonces por cada unidad adicional que yo venda voy a tener directamente una utilidad de 1.361.18 pesos, que es mayor a la de 1.156 que recibiría por las arepas. Entonces el valor que debemos impulsar en este momento el producto que debemos impulsar en este momento para las ventas sería el de las galletas. Sería pues como el valor importante que tenemos que tener en cuenta. También pues hay que resaltar que el costo de la mercancía, pues que en el estado de resultados absorbente utilizamos el costo de la mercancía vendida, mientras en el estado de resultados variable dividimos ese costo de la mercancía vendida en costos variables y costos fijos, por lo mismo, porque los costos fijos se asignan al periodo y los costos variables se asignan al producto en el estado variable. En cambio, en el estado absorbente todos van al producto. Bueno, acá también se hizo la explicación de la diferencia entre las utilidades, y esa explicación se debe a los productos que quedaron en inventario. Entonces por eso es importante hacer los cards para mirar qué unidades quedaron en inventarios, y así serían pues como la diferencia. Anteriormente pues yo ahí había tenido un error que lo había hecho con el EVA, pero lo rectifiqué y porque se hace con la utilidad operacional. Entonces la diferencia entre estos dos es la misma diferencia que vemos entre las dos utilidades operacionales, que serían esos 46.393 y estos 46.393. Bueno, tenemos, entonces hallamos el punto de equilibrio, que lo hallamos devolviéndonos y el punto de equilibrio por la fórmula, lo cual nos dio que el punto de equilibrio era de 22.241 unidades y que estábamos vendiendo por encima de ese punto de equilibrio 11.450 unidades más. Esas son las unidades que estábamos vendiendo, que se venden de más, que se proyecta vender, que se proyecta vender de más con respecto al punto de equilibrio.
estas 11.000 y que nuestro punto de equilibrio entonces serían los 22.241. Aquí tenemos que nuestro margen de seguridad entonces es el 34%, en que pueden disminuir las ventas para que el EVA sea cero o para que no se empiece a destruir valor, o sea que podrían, lo máximo que podrían rebajar para empezar a destruir valor sería en un 34%. Y ya se hizo una planeación de las unidades teniendo en cuenta pues como el valor real, el punto de equilibrio, si vendo el 30%, el 70% del punto de equilibrio, si vendo el 130% y si mis ventas es cero. Y ya se hace la gráfica pues como para observar mejor el cuándo es el punto de equilibrio y cuándo estaría generando valor o desechando valor. Bueno, entonces hasta aquí en mis videos, espero que se hayan cumplido pues como los objetivos con ese trabajo y feliz tarde.